la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Ya mismo comenzamos por aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, Joaquín, Josué, César, que se unen por ahí. Pedro, Dios te bendiga, Zudeika y demás hermanos que se unen en esta. Bendiga a mi hermano pastor José Negrón. Un abrazo, mi hermano. Amén. Solinés Batista, Dios te bendiga. Alexander, Alexis Batista, Dios te bendiga mucho. Y todos los que se unen por ahí. He estado bastante ocupadito en algunas cosas. Y este es un video que quería hacer hace tiempo. Bendiga a Lisa, Celsa, Dios les bendiga a todos. Y el título es No seas religioso, la verdad. Y vamos a hablar acerca de ese tema y espero no ser muy largo, sino preciso, corto. Y esperando que si alguno se comparte este video, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a todos en esta mañana todavía del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Y saludos a todos ustedes, esperando que estén bien por ahí. Hace tiempito no estábamos conectados. Estábamos muy ocupaditos en algunos otros asuntos. Así que teníamos un tiempo antes de hacer algunas diligencias y decidimos compartir esta palabra que hace tiempo tenía en la mente compartir con ustedes. Así que ya en unos breves minutos, por lo menos 2 minutitos más, vamos a dar 2 minutitos más, comparte el video con alguien para así comenzar. Dios bendiga a Yolanda, Félix, Antonio, que se unen por ahí. Señor le bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Así que, amén. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos. El tema es no sea religioso, la verdad. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, vamos a comenzar por la palabra del Señor. Y hay un texto bíblico que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy importante. Mire, este tema o este concepto de religión, muchas veces la gente hablamos, y yo he hablado acerca de este tema en varias ocasiones. Lo preocupante del tema es que la gente quiere distorsionar el significado. Y muchas veces una de las características de las sectas o del engaño es que ellos fabrican sus propias definiciones de la palabra. Y cuando nosotros queremos hablar acerca de un tema, nosotros tenemos que ir a ver qué significa esa palabra. Yo sé que Cristo, cuando vino, atacó la religiosidad de los fariseos. Pero el problema es que estamos utilizando el sinónimo de fariseísmo con religión. Y la Biblia sí habla de religión. Religión tiene que ver con adoración. Religión tiene que ver en el contexto de la Biblia, tiene que ver con una vida piadosa. Eso es muy importante, una vida piadosa, y la piedad significa ir en pos de Dios, o también significa reverente. Reverente, amén, en lugar de Dios. Significa adoración, significa todos los aspectos que tienen que ver con la adoración, para ponerlo de una forma más sencilla. El problema es que muchas veces le estamos llamando religioso, le ponemos ese epíteto o ese señalamiento, que realmente la palabra religión ha perdido, se ha desvirtuado.
Porque la Biblia sí habla de la religión. Y el Santiago lo que está diciendo, Santiago, el hermano de Jesús, lo que está diciendo es dos cosas. Un principio básico y fundamental que se repite a través de las Escrituras. Yo he citado muchas veces aquí a Isaías capítulo 1, cuando Isaías está refiriéndose y reprendiendo al pueblo por causa de que el pueblo se había aferrado a los rituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. Exactamente lo que Cristo le está reclamando a los fariseos y saduceos, y también es lo que Santiago está hablando aquí. Por eso que Santiago dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, primero, dice que la religión de tal es vana. Segundo, la religión pura y sin mácula delante del Padre es visitar a las huérfanas, las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Santiago está estableciendo un precedente, o sea, está repitiendo el concepto que viene desde el Antiguo Testamento, lo que es servir a Dios. O sea, no se puede servir a Dios externamente e internamente estar desconectado de Dios. Eso es lo que básicamente está diciendo, ¿no? Y no solamente eso, sino que es guardarse sin mancha. Que la palabra mancha lo que significa es contaminación, o tiene que ver con la moral, ¿verdad? Tiene que ver esa palabrita en el contexto del griego, tiene que ver con la moral. Y dice que nos guardemos sin mancha del mundo. La palabra mundo obviamente lo que significa es el sistema. Que no nos contaminemos con el sistema, que no nos contaminemos con la moral. Y obviamente hoy en día hay una moral relativa en el mundo, que de acuerdo a la perspectiva o la óptica que usted vea las cosas, la cosa puede ser buena o puede ser mala conforme a cómo la gente lo observe o de acuerdo a su óptica. Y eso se llama una perspectiva. Entonces, nosotros nos alejamos de toda objetividad y toda verdad fundamental y que no es variante, una verdad absoluta, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y básicamente la palabra religiosidad se ha convertido en un epíteto, una burla, y se ha convertido y la han distorsionado de su verdadero significado para aplicársela a todo aquel que quiera vivir conforme a la palabra. Ahora, le leí Santiago capítulo 1, versos 25, 26 al 27, ¿verdad? Ahora, pero si leemos en su contexto, que nosotros bien responsablemente, ¿verdad?, sabemos que hay un contexto inmediato de las Escrituras. ¿Qué Santiago está hablando en su contexto? El subtítulo que abarca esta porción de esta Escritura dice hacedores de la palabra. Y está hablando, hermano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecha toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Entonces, el contexto es que Santiago le está dando un consejo o una exhortación a la iglesia, o a aquellos que son, ¿verdad?, los que van a recibir esta carta, esta epístola. Está diciendo, reciban con mansedumbre que la palabra. Entonces también hace una analogía, dice, antes de eso, en el verso 22 dice, pues ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considerándose un espejo, rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y se ve ya, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí es donde toca el tema de la religión verdadera, pura y sin mácula. Qué curioso saber que el concepto de religiosidad o el concepto de que no sea religioso se ha distorsionado totalmente de ese pasaje bíblico, porque Santiago está diciendo, mire, mi hermano, sea hacedor de la palabra, reciba la palabra con mansedumbre y mire, el que mira la palabra, o el que mira la palabra como un espejo y se ve su rostro natural, pero luego cuando se ve se olvida cómo es su rostro, lamentablemente, y está diciendo, pero aquel que mira la ley perfecta, la de la libertad, escuche bien, la ley perfecta, la de la libertad,
No la ley del Antiguo Testamento en preceptos y conceptos traducidos en 365 mandamientos y ordenanzas. La ley moral, la ley social, la ley espiritual. Está diciendo la ley perfecta, la del Nuevo Testamento. Lo que Jesucristo pide a su iglesia. Esa ley la que trae libertad. Qué curioso que aquellos que nos llaman religiosos y que queremos vivir conforme a la palabra. O como dice Santiago, a la ley perfecta que trae libertad se nos llama legalista. ¿Por qué? Porque aquellos que acusan de ser religiosos, a los que queremos vivir conforme a la palabra, no hipócritamente, queremos vivir la palabra como Dios nos manda, porque estamos conscientes del sacrificio de Cristo. Estamos conscientes de la gracia que hemos recibido, que somos inmerecedores de esa gracia de Dios recibida. Y esa gracia no produce en nosotros una vida de descuido, produce una vida de agradecimiento al Señor. ¿Ve? Entonces, es interesante que aquellos que nos dicen que somos religiosos porque queremos vivir la vida conforme a las Escrituras, Santiago está diciendo, aquel que mira la ley perfecta de Dios, o sea, la de la libertad. Entonces, Santiago está estableciendo un precedente también. Está diciendo los que son religiosos son los que no viven la palabra, los que escuchan la palabra pero no la ponen por obra. Los religiosos son los que no hacen, los que no se guardan, los que no se guardan del mundo. ¿Ve? Porque Santiago está diciendo ahí que la verdadera religión pura significa sin contaminar, sin mezcla, ¿verdad? Un poquito de levadura leuda la masa, y está diciendo la religión pura, lo que significa en el contexto del griego es sin mezcla, ¿verdad? Es aquella que se guarda, aquella que visita a las viudas, a los huérfanos. Está hablando de una vida piadosa, de una fe práctica. Ahora, es muy interesante que nosotros podamos también entender que hay gente, como dice la palabra, que la Biblia dice que hay gente que tiene apariencia de piedad. Ahora, esa apariencia de piedad no solamente se puede expresar en ropa. La apariencia de piedad se expresa en palabra. ¿Por qué? Porque la vida piadosa es una vida de reverencia y en pos de Dios, que tenemos que establecer este principio bíblico. Santiago está diciendo la que visita a la viuda y la que se guarda sin mancha, la que refrena su lengua y está estableciendo, mira, esto tiene que ver con el corazón y tiene que ver con lo interno. Eso es lo que Santiago está hablando, y es exactamente lo que decía Isaías, referente a lo que hemos hablado, capítulo 1 de Isaías, que dice la palabra que el pueblo de Israel se había concentrado en el ritualismo, pero se había alejado su corazón de Dios, y le honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso básicamente es lo que Cristo consigue cuando está en su ministerio terrenal, cuando se consigue a los fariseos y los saduceos, se consigue esa misma actitud. Pero de yo querer aplicar la palabra religioso a una persona que quiere vivir la palabra, como dice Santiago en su contexto en el capítulo 1, que aquel que mira la ley perfecta, la de la libertad, escuche bien, porque la ley, la gracia no está carente de ley, porque carencia de ley significa iniquidad, significa anarquía. O sea, la gente se cree que porque vivimos por gracia, Jesucristo no tiene sus exigencias. Entonces, por eso que Pablo decía que él no caminaba, él estaba bajo la ley de Cristo. Él no estaba caminando bajo la ley del antiguo pacto, que se expresaba en 365 mandamientos y ordenanzas, que se divide en la ley social, la ley moral y la ley espiritual. Básicamente, cuando a Cristo le preguntan acerca de los mandamientos, Jesucristo resume los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, que eso no cambia, que Dios, lo que sigue siendo pecado en el Antiguo Testamento, sigue siendo pecado en el Nuevo Testamento, referente a la moral de Dios, eso no cambia. Jesucristo lo resume, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También el libro de Hebreos lo resume, y básicamente es el resumen de la ley, que está diciendo:
seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y exactamente lo que Santiago está diciendo aquí, que la religión, aquel que quiere vivir piadosamente, aquel que quiere vivir en reverencia a Dios, aquel que quiere estar en adoración, en comunión con Dios, ¿qué dice? Refrene su lengua, tiene que ver con el corazón, visite a las viudas, tiene que ver con una vida piadosa y guárdese sin mancha del mundo. Está hablando de lo externo. Entonces, lamentablemente, como dije ahorita, todas las sectas y todo el falso evangelio atiende a distorsionar las definiciones. Usted puede definir una palabra en su etimología. La etimología es el origen de la palabra. Usted puede definir una palabra conforme a su significado. Usted puede definir una palabra conforme al concepto, ¿verdad? Conceptuales. Hay definiciones conceptuales. Entonces, lamentablemente, existen varias definiciones, y aquí donde yo quiero entrar, no quiero ser muy extenso, y lo que nosotros estamos viendo para ir finalizando, que esto puede ser un estudio de 1 hora, es el efecto del espíritu de anticristo afectando a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la religión es adoración, una vida en pos de Dios, es un sistema de creencia, ¿verdad? Y obviamente Dios tiene un sistema, y ese sistema se llama el reino de los cielos. Y usted puede leer el sermón del monte y la enseñanza de Jesucristo, y ese es el sistema de Dios, ¿ve? Ahora, si usted dice que usted puede ser solamente, yo he escuchado mucho, que servirle a Dios solamente es amar y vivir como te dé la gana, eso no es cristianismo. Eso es deísmo. El deísmo es creencia en Dios, pero alejado de todos los conceptos teológicos y bíblicos, y no aceptan ninguna enseñanza de nadie. Entonces, cuando usted ve este tipo de expresión, no sea religioso, básicamente en el mundo espiritual, si lo podemos hablar así, es los tentáculos del espíritu de anticristo afectando la vida de la iglesia. ¿Por qué? El espíritu anticristo se manifiesta, y Juan lo hablaba, porque aunque el anticristo es un personaje escatológico real, como Pablo lo dice, también Juan y Pablo también lo trae en un aspecto espiritual. Por eso que lo aplica al espíritu del anticristo. Y dicen que muchos anticristos han surgido, ¿eh? Y entonces lo que se está elevando es que no solamente el anticristo es un personaje escatológico que se va a manifestar en la gran tribulación, sino que también hay un espíritu del anticristo que también es el espíritu o el misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad significa carente de ley, y no significa ley social, es carencia de la ley de Dios. ¿Qué ley? Pastor, no me hable de la ley, es que no estamos bajo la ley, pero usted no le acabo de leer en Santiago que nosotros, aquel que mira la ley perfecta, la de la libertad, eso significa que hay una ley antiguo testamentaria y hay una ley del Nuevo Testamento. Y vivir bajo la ley no significa ser legalista, ¿ve? Porque significa que si ese concepto es real, pues entonces de alguna manera u otra todos nosotros fuéramos legalistas. ¿Por qué? Porque si usted se para frente a un semáforo cuando está rojo y usted se detiene el carro, pues usted es un legalista, porque usted está viviendo bajo las leyes terrenales. Ese es otro mal concepto de lo que quieren distorsionar los verdaderos significados. Legalismo es vivir bajo la ley del antiguo pacto, esa ley ceremonial, esa ley, la ley de Moisés, que establecía los precedentes y cómo la gente iba a ir hasta el baño y cómo la gente se conducían y cómo aquello y lo otro. Eso es vivir bajo los preceptos de la ley. Pero Pablo habla acerca, y Santiago lo repite, Pablo lo dice, lo repetimos otra vez, que la ley de Cristo. Y Santiago dice que miremos la ley perfecta, la de la libertad. ¿Cuál es esa ley? La del Nuevo Testamento, la palabra del Señor, la que trae libertad. La que cuando miramos, dice la Biblia, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, en ese aspecto, lamentablemente muchos, en el mundo, el espíritu anticristo, para terminar ese pensamiento, todo lo que Juan dice, que ese espíritu anticristo se levanta contra todo lo que es objeto de adoración.
¿Ve? Y culto a Dios. Por eso es que usted ha visto un movimiento y lo está viendo hasta ahora. Todo lo que representa a Dios, todo lo que representa la ley moral de Dios en la sociedad está siendo revocado, ¿verdad? Por eso hay un avivamiento de homosexualismo, de los pedófilos, y toda la inmoralidad y todo lo que usted se pueda nombrar está en su apogeo, porque es parte del espíritu del anticristo manifestándose en el mundo. Ahora, esa actitud en el mundo, ¿verdad? Esa actitud en el mundo, y usted lo puede ver en esta pandemia, que toda ahora la culpa es la iglesia, la iglesia es el foco de infección y es peligroso. Ahora, pero votar el domingo en la primaria, eso es seguro. Vayan allí, que eso es seguro y usted sabe. Entonces, en ese aspecto usted ve la persecución que hay contra la iglesia, ese señalamiento de que la iglesia, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que ese espíritu, y recuérdese el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, que el espíritu que estaba y predominaba en la ciudad era el espíritu que controlaba la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Laodicea. Esa ciudad, Laodicea, ahora se me escapa el nombre, es la segunda esposa de un rey que le puso la ciudad ese nombre de Laodicea. Y esa mujer, dicen los historiadores, que mató a su marido. ¿Ve? Ese espíritu que habitaba en Laodicea de autosuficiencia, de egocentrismo, ¿verdad? En la sociedad en la ciudad de Laodicea se tradujo ¿dónde? A la iglesia. ¿Ve? Entonces, el espíritu que habita en el mundo y que predomina en el mundo se ha traspasado a la vida de la iglesia. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, tenemos una iglesia. Yo sé que hay un remanente. Tenemos una iglesia que solamente no le interesa la ley de Dios, la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad, como dice Santiago, que es la palabra, el Nuevo Testamento. Las exigencias de Dios para su iglesia no le interesan a la iglesia de hoy. ¿Por qué no le interesan a la iglesia de hoy? Porque ese espíritu del anticristo que se ve en la sociedad, que se levanta en contra de todo aquello que es. Recuérdese que todas las leyes, la mayoría de las leyes y las constituciones, especialmente en este hemisferio, fueron construidas basadas en la ley moral de Dios. Eso está ahí. Y como usted ve ahora una reforma al Código Civil, donde el matrimonio se baja de nivel, donde los derechos se pretenden dar a aquellos que viven una vida inmoral, etcétera, etcétera. Usted está viendo el espíritu anticristo que se está levantando en contra de todo aquello que representa a Dios o su ley de alguna manera en la sociedad. Entonces, ese espíritu influye también en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que no quiere escuchar la verdad. Yo meditaba y para finalizar, la predicación bíblica es otro video que voy a hacer. La predicación bíblica está en peligro de extinción. La predicación, lo repito, la predicación bíblica está en peligro de extinción. Y si, ¿verdad? Si el Señor tardara en venir, que lo dudo mucho, pronto la predicación bíblica será algo extraño para esta generación. Estamos acostumbrados a esta predicación motivadora, carente de texto bíblico y carente de objetividad, de querer poder enseñar la Biblia en su contexto, en su historia y luego traer una aplicación. Pero nosotros la predicación lo que nos gusta es la aplicación, sin saber su contexto, por qué, cuándo, cómo y dónde, por qué está escrito eso ahí. Entonces atendemos el área de la necesidad momentánea, pero dejamos sin conocimiento al pueblo. Entonces por eso es que tenemos un pueblo que es tan fácil de engañar y manipular por muchos. ¿Por qué? Porque la predicación bíblica está inexistente. La predicación bíblica también ha sido condenada aún por nosotros mismos cuando hablamos
y traemos diferentes significados en una predicación. Usted escucha a la gente, deja esa palabrería o no seas palabrero. Mire, la palabrería que el apóstol estaba hablando era acerca de la filosofía griega que se había introducido dentro de la iglesia de aquel tiempo. Esa filosofía y esa habladuría como la vemos hoy, que solamente hablamos de procesos y hablamos de niveles y hablamos de cosas, y para que la gente, para llamarle la atención a una persona para una predicación, primero tenemos que comenzar diciendo, así te dice el Señor. Y yo creo en los dones del Espíritu. Lo que pasa es que no creo que una predicación se basa en las escrituras. Tenemos un pueblo que la profecía la tenemos por acá y la Biblia la tenemos por acá abajo. Entonces, así dice el Señor, yo soñé, yo vi visiones. Pues eso tiene más autoridad en esta generación que así dice la Biblia, y eso es un peligro. Pero nada, todo lo que estamos viendo en este momento son tiempos finales. Ya está escrito en la Biblia todos los pormenores en el mundo y lo que pasaría dentro de la iglesia. Lo que estamos viendo es los tentáculos del espíritu anticristo metiéndose dentro de la iglesia para que la iglesia viva un evangelio a su manera, alejado de todo principio bíblico. Tenemos inclusive canciones de que no sean religiosos, y prácticamente cuando usted busca el concepto de ellos de no ser religioso, las definiciones que pueden encajar es el gnosticismo o el deísmo, ¿verdad? O también hay un concepto que se llama cristianos ateos, creen en Dios pero viven como si Dios no existiera, o como Dios no tiene una palabra de cómo quiere que su pueblo viva. Así que Dios me le bendiga mucho. Perseverante en Jesucristo, orando los unos por los otros encarecidamente. Este grupo que tengo por aquí, anhelamos sus oraciones. Cada vez que usted esté en oración, nosotros también estamos orando por ustedes. Todas las peticiones que nos entran diariamente, oramos por ellas. Así que manténgase, ¿verdad?, ahí. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un abrazo para todos desde aquí, desde mi oficina. Alabado sea Dios. Me le bendiga.